Hola, muy buenas, bienvenidos al siguiente video tutorial donde explicaremos los estadísticos paramétricos y no paramétricos que corresponden al coeficiente de correlación lineal de Pearson y el chi cuadrado. Somos estudiantes de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador, de la Cátedra de Métodos de Investigación 1 al cargo del licenciado Carlos Augusto Salazar, presentado por Isaías Chávez, Verónica López, Cindy Ramírez y Yesenia Valle. De manera introductoria, el coeficiente de correlación lineal de Pearson inicialmente toma los datos de dos variables. Estos tienen que ser eh, valores cuantitativos, es decir, tienen que ser en alguna manera tienen que ser medibles. Caso contrario, aquellos estadísticos que son para variables ordinales u nominales. El coeficiente de correlación lineal de Pearson se define en términos de covarianza de las variables aleatorias x y y. Acá podemos tomar un ejemplo muy básico sobre dos variables. Imaginémonos un bosque y tenemos las dos variables siguientes, que son el diámetro y la altura de los árboles. En todos los bosques tenemos cierta diferencia, pero la tendencia sugiere que la altura corresponde a un mayor diámetro, es decir, los árboles más altos son los que tienen mayor diámetro y viceversa. Esto no siempre es así, ya que en algunos casos, algunos árboles que son más pequeños en altura tienen mayores diámetros que los otros que tienen mayor altura. Ahora bien, la covarianza es una medida que indica la forma en que X y Y varían conjuntamente, lo que acabo de explicar. Estos valores varían, no son estáticos, sino que tienen en alguna medida diferencias entre ellos. Y dadas dos variables aleatorias X y Y, con sus respectivas medias, varianzas, covarianzas, respectivamente, la correlación entre X y Y está dada por la siguiente fórmula, en donde el ρ de X y Y está dado por la covarianza entre los otros datos y el estimador de ρ es R y su fórmula es la siguiente. Ahora bien, el estadístico R posee las siguientes características. Primero, el coeficiente mide la intensidad y dirección de la correlación lineal y no excluye la posibilidad de que exista otra forma de correlación lineal. Es decir, cuando los datos están introducidos en algún programa y el programa nos arroja en un plano cartesiano una nube de puntos. Entonces, esta nos provee de una información visual en la cual nosotros podemos identificar la relación con respecto a qué tan comprimido estén los puntos en una línea o qué tan dispersos, que sería el caso contrario. Y su valor fluctúa entre 1 y -1. Y el signo del coeficiente de correlación indica la dirección de la asociación. En el esquema siguiente que vemos ahí abajo, podemos observar cuando la relación R, que es perfecta y es positiva. Es decir, todos los valores de X que corresponden los datos mayores, los números mayores, corresponde a su componente Y, que también es mayor. Ya con eso podemos decir de que la relación es perfecta. Claramente eso no lo vamos a encontrar naturalmente, solo aproximaciones. Y caso contrario es que tenemos una R negativa que corresponde a -1. Podemos tener X mayores y Y menores. Existe la otra posibilidad de que a la hora de calcular el R nos puede dar un 0. Eso corresponde a que no puede haber ningún tipo de correlación o simplemente los datos no tienen una forma lineal o simplemente tienen algún otro tipo de relación, ya sea curvilínea u otra. Ahora veremos un ejemplo de cómo calcular el coeficiente de correlación de Pearson de los datos de 10 personas con el peso y la tensión sistólica.
Esos son obtenidos a pacientes con sobrepeso. En la variable X tendremos la variable independiente, que sería el peso, y en la variable Y tendríamos la tensión sistólica, que sería la variable dependiente. Para el cálculo del coeficiente de correlación utilizaremos la siguiente fórmula, que va a ser coeficiente de correlación es igual a la covarianza entre el producto de la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y, o sea, la variable S de X será el peso y la variable S de Y será la tensión sistólica. Para el primer paso vamos a calcular la media del peso y la media de la tensión sistólica, o sea, la media de X y la media de Y. La media de X nos da igual a 96.4 y la media de Y, que nos da igual a 147.2. Para el paso 2 calcularemos las desviaciones estándar de S de X y de S de Y. S de X, como sabemos, es el peso y S de Y es de la tensión. Y la fórmula para calcularlo va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de X menos la media aritmética de X al cuadrado entre N, en donde N es el número de pacientes a las que se está tomando en cuenta, que en este caso serían 10. Entonces tenemos como sumatoria que es igual a 3810.4 entre 10. Esto nos da igual a 3081.04. A eso le sacamos la raíz cuadrada, que nos da igual a 19.52. Para lo mismo utilizaremos en S de Y, y en este caso nos da de S de Y de 22.87. Para paso 3 calcularemos la covarianza. La covarianza es igual a la sumatoria del producto del X menos la media aritmética por Y menos la media aritmética de Y. Esto va a ser dividido entre N. Como sabemos, N va a ser el número de personas, número de pacientes a las que se está tomando en cuenta. En este caso son 10, entonces N siempre va a ser 10. Al tener la sumatoria, vemos que nos da de 4404.2. Eso dividido entre 10 nos da que la covarianza es de 440.42, lo cual nos da una covarianza positiva. Esto quiere decir que si la covarianza es mayor que 0, o sea, la covarianza es positiva, las dos variables crecen a la vez. Si en cambio nos hubiera dado una covarianza negativa, esto nos quiere decir que una variable crece y que la otra variable decrece, pero en nuestro caso nos da una covarianza positiva. Como paso 4 es el cálculo del coeficiente de correlación, que es la fórmula que tenemos al inicio, que será la covarianza, que es de 440.42 por el producto de las desviaciones estándar de X y de Y. Entonces tenemos que la desviación estándar de X es de 19.52 y la desviación estándar de Y es de 22.87. Esto nos da como 446.42 y dividimos 440.42 entre 446.42. Esto nos da igual a 0.99. Vemos que la covarianza, el coeficiente de correlación es bastante cercano a 1, por lo que podemos concluir que la covarianza y el coeficiente de correlación serán positivos porque van relacionadas las variables entre sí, va creciendo ambas porque son positivas. Y también que la correlación es directa porque ambas, si un X crece, Y también crece. Y nos da como otra conclusión que el coeficiente de correlación está muy cercano a 1, por lo que la correlación va a ser muy fuerte al estar cercana demasiado a 0.99.
Ahora hablaremos de uno de los estadísticos no paramétricos, que es chi cuadrado. Definición. Es una prueba estadística para evaluar hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. Puede representarse por x cuadrado, chi cuadrado y j sub i cuadrado. Las variables involucradas serán únicamente dos. Puede ser una nominal y una ordinal o dos nominales. La prueba chi cuadrada no considera relaciones causales, es decir, que no nos dice el por qué existe esa relación. Su fórmula es x cuadrado igual a la sumatoria de o menos c al cuadrado sobre e, donde o será el valor observado y e será el valor esperado. Si chi cuadrado calculado es mayor que chi cuadrado teórico, se rechaza la hipótesis nula, pero si chi cuadrado calculado es menor que chi cuadrado teórico, se acepta la hipótesis nula. Aplicación de chi cuadrado. Para esto explicaremos un ejemplo. Una agencia de publicidad desea saber si el género de los consumidores es independiente de sus preferencias de 4 marcas de café. La respuesta determinará si se deben diseñar diferentes anuncios dirigidos a los hombres y otros diferentes para las mujeres. Realizar la prueba con un nivel de significancia de 0.05. Se realizó una encuesta a 139 personas y los resultados los podemos apreciar en la tabla. Las marcas de café se clasificarán en A, B, C y D. De las 139 personas encuestadas, 18 hombres y 32 mujeres prefieren la marca A, 25 hombres y 15 mujeres prefieren la marca B, 15 hombres y 10 mujeres prefieren la marca C y 12 hombres y 12 mujeres prefieren la marca D. Como primer paso, debemos hacer una elaboración de tablas de contingencia. Una tabla de contingencia o de doble entrada es un cuadro de 2 dimensiones, donde cada dimensión contiene una variable. A su vez, cada variable se subdivide en 2 o más categorías. En la tabla de valores observados tenemos en las filas las modalidades de la variable, que es el sexo, y en las columnas los títulos de las modalidades de la variable, que en este caso sería la marca. En cada una de las casillas internas observamos la frecuencia absoluta de la cantidad de sujetos que cumplen con ambos criterios. Por ejemplo, que sea hombre y prefiera la marca de café A, tenemos 18 sujetos. Mujeres que prefieren la marca B, tenemos 15 que cumplen con ambos criterios. La última columna y la última fila corresponden a los totales que tiene cada una de las modalidades de la variable. En la última columna tenemos los totales de la variable sexo. Podemos ver que fueron encuestados 70 hombres y 69 mujeres. En la última fila tenemos los totales de las personas, tanto hombres como mujeres, que prefieren cada una de las marcas de café. Estas son llamadas también frecuencias marginales. Para calcular los valores esperados, multiplicamos los totales marginales y dividimos entre el total de datos de la muestra. Por ejemplo, para 18 multiplicamos 50, que es el total de individuos que prefieren la marca A, por 70, que es el total de hombres, entre los 139, que es el total de datos de la muestra. Nos da un valor de 25,18, que es el esperado, y así sucesivamente hacemos para los siguientes valores. Tenemos como paso número 2 la formulación de hipótesis. Como hipótesis nula, la marca de café que se consume es independiente del sexo de una persona, mientras que la hipótesis alternativa sostiene que la marca de café que se consume depende del sexo de una persona. El paso número 3. Calcular chi cuadrado. Ya sabemos que la fórmula es chi cuadrado igual a la sumatoria de o menos e elevado al cuadrado entre e,
Pero una forma más práctica de calcular este valor es mediante la creación de una tabla en la cual colocamos en la primera columna los valores observados, luego los valores esperados, en la siguiente la resta de O menos E, en la cuarta columna O menos E elevado al cuadrado y por último O menos E elevado al cuadrado entre E. Comenzamos a completar la tabla teniendo el cuidado de no confundir los datos y realizando los cálculos de forma correcta. Es importante recordar que para cada valor observado existe un valor esperado. Es así como al primer valor observado, que es 18, le corresponde un valor E de 25.18. Al hacer la resta del primero menos el segundo, obtenemos menos 7.18. Y al elevar este valor al cuadrado resulta 51.55. Lo dividimos entre su valor esperado y nos da 2.04. Aplicamos este procedimiento para cada valor observado y al completar la tabla hacemos la sumatoria únicamente de la última columna, que corresponde a O menos E elevado al cuadrado entre E, para saber el valor de chi cuadrado. En este ejemplo, el valor de chi cuadrado calculado es de 7.38. El paso número 4 es calcular los grados de libertad. Los grados de libertad se determinan multiplicando el número de columnas menos 1 por el número de filas menos 1. Recordemos que nuestras tablas de contingencia poseen 4 columnas y 2 filas. Entonces tenemos que los grados de libertad son igual a 4 menos 1 por 2 menos 1. Nos queda 3 por 1, por lo que nuestro grado de libertad es igual a 3. El nivel de significancia es de 0.05, que ya se especificaba en el enunciado del ejemplo. El paso número 5 es el rechazo o la aceptación de la hipótesis. Vamos a comparar nuestro chi cuadrado calculado con el chi cuadrado teórico, que se encuentra en la tabla de distribución de chi cuadrados que aparece en la diapositiva. Nos ubicamos en el grado de libertad igual a 3 y nos desplazamos en esa fila hasta coincidir con la columna del nivel de significancia de 0.05, obteniendo así un valor de 7.82. Ahora bien, si chi cuadrado calculado es menor que chi cuadrado teórico, se acepta la hipótesis nula. Al comparar los valores tenemos que el chi cuadrado calculado igual a 7.32 es menor que el chi cuadrado teórico igual a 7.82. Por lo tanto, vamos a aceptar la hipótesis nula. Y podemos decir que con 3 grados de libertad y un nivel de significancia de 0.05, se concluye que la marca de café es independiente del sexo de una persona y se recomienda elaborar un solo tipo de anuncio. Esto ha sido todo sobre el coeficiente de correlación lineal de Pearson y chi cuadrado. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.